El único que merece la gloria, la alabanza, el único que merece la adoración. ¿Puede tomar asiento, por favor? Le damos gracias al Señor. Le damos gracias al Señor porque Él es bueno. Y dice su palabra, porque para siempre es su misericordia. Tengo el privilegio de compartir la palabra del Señor en esta mañana, hermano. Y le invito que abramos nuestros ojos espirituales, abramos nuestros oídos para lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. La Biblia dice que Dios nos habla y nos dice, sin mí nada podéis hacer. Debemos estar siempre dispuestos a que Él tome el control de nuestras vidas, a que Él dirija nuestros pasos en todo tiempo. El llamado que Dios nos hace, hermano, es a vivir en obediencia a su palabra. El llamado que Dios nos hace, hermano, es a vivir enamorados. Ayer en el ayuno hablábamos y compartíamos la palabra del Señor y ya hablamos de ese tiempo, esa etapa de enamoramiento que tienen los muchachos, o bueno, las parejas, los esposos. Cuando hay enamoramiento, hermano, es como si tuvieran un velo. Uno no mira sino, porque obviamente está enamorado. Ese primer amor. Y nosotros, como hijos de Dios, debemos activarlo en nuestro corazón, hermano, y decirle, Señor, pon en mí la necesidad de estar contigo, de anhelarte, de extrañarte, de en todo tiempo poder estar rodeado de tu presencia y de tu palabra. Cada uno de nosotros debemos desarrollar todos los días. Esto no es que porque soy muy joven, que hay que quemar las etapas, no, hermano. La Biblia dice que José, joven y todo, y dispuesto, Daniel, joven y todo, y dispuestos para el Señor, a no contaminarse, a vivir para Dios. ¿Cuánto más nosotros, hermano? Cada uno de nosotros debemos entender que los tiempos no están para perderlos. Créame, la Biblia dice aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y nosotros debemos aprovechar nuestro tiempo todos los días. Tal vez muchos, bueno, gastamos el tiempo en cosas no tan necesarias. Son más innecesarias que necesarias. Entender, hermano, que si la palabra de Dios abunda en nuestro corazón, vamos a tener esa herramienta para poder, cuando venga la tentación y todo, tener una palabra de Dios y estar cimentados en Él, en la roca. Y dice la Biblia que venga lo que venga, no lo va a mover, no nos va a mover. Es necesario levantarnos todos los días diciendo, Señor, fortalece mi vida en ti. Fortaléceme porque no quiero vivir en debilidad. Porque en la debilidad llega cualquier cosa, hermano, y nos derriba. Créame que nos derriba. Y la Biblia lo enseña en los evangelios. El que hizo su casa sobre la arena, pero aquel que lo hizo sobre la roca. El que la hizo sobre la roca, dice la Biblia que llegaron las tempestades y todo y no la tumbó. Pero lo que le hizo en la arena, pues un solo ventarrón y ahí quedó. Nosotros debemos estar fundamentados en la roca que es Cristo. Y ahí no nos mueve nadie. ¿Por qué? Porque en Hebreo nos dice que hemos recibido un reino inconmovible, un reino que es el reino de los cielos, hermano, para seguir fortalecidos en el Señor, siempre caminar con Él. La iglesia necesita, los jóvenes necesitan también levantarnos, hermano, porque viene esa nube que trae, hermano, la moda, que trae el internet, que trae el mundo, y muchas veces los jóvenes quedan enredados en esto. Pero la Biblia dice que nosotros como padres, como hermanos en la iglesia debemos estar clamando, orando y diciendo, Señor, toma a nuestros jóvenes, levántalos, restaura y dale la fortaleza que ellos necesitan. ¿Por qué? Porque aunque nosotros fallemos, dice la Biblia que tenemos abogado para con el Padre. Nosotros podemos llegar arrepentidos y humillados ante Él. Pero ese arrepentimiento que nosotros tenemos debe ser un arrepentimiento genuino, hermano. Un arrepentimiento genuino debemos tener. Un arrepentimiento sincero. El título de la enseñanza es esa, un arrepentimiento sincero. Y yo le pido que vaya al libro de Esdras en el capítulo 9. El libro de Esdras, después de Nehemías en el Antiguo Testamento. Antes de Nehemías, Esdras, Nehemías. Y vamos a mirar algo, hermano, que nos va
a dar la directriz, nos va a enseñar lo que es tener en nuestro corazón una disposición de arrepentimiento genuino, un arrepentimiento verdadero. Mire, se habla del carácter de las personas, se predica del carácter que debe ser formado, otros hablan del temperamento, pero si uno resume todo esto, hermano, nuestro temperamento o algo debe ser como el temperamento de Jesús. Debemos estar ahí porque Él es nuestro modelo, podríamos decirlo. Y de hecho, ayer aprendíamos que debemos estar en Él. Y aún así, Él lo expresa en la palabra. Y dice, yo vendré y prácticamente me recogeré a mí mismo. Hablando y compartíamos con la iglesia en el centro ayer, en el ayuno, de que Jesús lo que está diciendo es que es necesario que nosotros estemos en Él, ahí es lo que nos enseña. Y si nosotros estamos en Él, vamos a tener la palabra del Señor en nuestro corazón y vamos a tener la disposición, hermano, de vivir un arrepentimiento sincero, un arrepentimiento genuino y verdadero. Dice la palabra en el libro de Esdras, en el capítulo 9. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas se han separado de los pueblos no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido primera en cometer este pecado. Vamos a dejarlo hasta ahí. Leímos el versículo 1 y el versículo 2 del libro de Esdras. Nos está diciendo la palabra, mira, vemos en este capítulo, vemos en esta parte al sacerdote Esdras con una profunda preocupación. Bueno, el contexto se trata le dicen al sacerdote Esdras, el pueblo, vinieron algunos a decirle, el pueblo ha cometido un error grande, ha cometido un pecado grande delante de Dios. ¿Por qué? Porque se han mezclado muchos del pueblo, pero lo más preocupante de eso es que tanto los levitas como sacerdotes, como hombres que estaban liderando y debieron dar un ejemplo, se han comprometido, se han casado y sus hijos también se han casado con estas naciones paganas. Si nosotros entendemos y hemos leído la palabra de Dios, Dios en todo momento al pueblo le advirtió y le dijo: no mezclarse con pueblos paganos. ¿Por qué? Porque ellos iban a adorar sus propios dioses, ellos iban a adorar imágenes, iban a adorar a dioses que no son, iba a haber abominaciones en el pueblo por esta razón. Estamos viendo que vienen al sacerdote Esdras y le dicen: el pueblo ha cometido este error tan tremendo. Se han apartado de Dios, se han apartado de su camino, han entrado en desobediencia, porque han tomado mujeres extrañas, mujeres que no son del pueblo de Israel. ¿Y qué pasa? Vamos al versículo 3, mire lo que dice: cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté angustiado en extremo. Estamos viendo la reacción que tuvo el sacerdote. Tuvo dolor. ¿Por qué, hermano? Porque llevó la carga, porque dijo: el pueblo ha pecado contra ti, Señor, y tengo esa angustia en mí, tengo esa carga en mí. Y lo demostró ¿en qué sentido? En rasgar sus vestidos. Muchas veces cuando cometían pecado, cuando cometían errores, y esos hombres de Dios se angustiaban y había dolor, porque había un verdadero dolor por fallarle a un Dios tan poderoso. ¿Qué hacían? Su reacción era romper sus vestidos, rasgar sus barbas, como dice literalmente, o quitar pelo de su cabeza. Hermano, una reacción de dolor, una reacción de ver que hay angustia, que hay dificultad. Una de las enseñanzas que nos da a esto, a nosotros, ¿cómo nos sentimos nosotros cuando vemos tanto pecado, tanta maldad, tantos errores? Tal vez nosotros nos da igual, nos da lo mismo. Tal vez nosotros no llevamos en sí ese peso, hermano. Y esto es tremendo, ¿sabe por qué? Porque si no sucede en nosotros esto, entonces no va a haber una oración de intercesión por los demás. Estábamos el viernes en nuestro devocional
como equipo de alabanza, de servicio de la iglesia, pastores, estuvimos clamando, estuvimos orando por la iglesia, por los hermanos, y estábamos orando por todo lo que Dios está haciendo en el Santa Fe, con todo lo que el Señor está haciendo, sus siervos ahí trabajando, ahí hablando de la palabra, ahí en la fundación. Y a mí, hermano, se me aguaban los ojos. Yo decía, Señor, qué dolor tan grande, porque a mi mente llegaba cuando hemos estado ahí las personas, hermano, tal vez con la razón que sea, la razón. No vamos de pronto a tomar ahora cuál es el motivo por qué están, sea cualquiera, le gusta, la necesidad, qué sé yo. Pero créame que conmovía el corazón acordarme de verlos cuando estuvimos compartiendo allá y todo. Duele el corazón ver que personas, hermanos, están tan envueltas en cosas que Satanás los tiene ahí, los tiene rodeados, los tiene ahí sin dejar ver la verdad. Y la verdad sabemos cuál es. La Biblia dice, conocerás la verdad y la verdad os hará libre. Pero nosotros, ¿cuál es nuestra actitud frente a esa circunstancia? ¿Cuál es nuestra actitud frente a los errores que cometen nuestros hijos? Tal vez porque tenemos autoridad sobre ellos, entonces eso empaña y eso como que envuelve el orden que debe tener para nosotros llamar la atención, hablarles y todo esto. O tal vez nuestra reacción es de ofensa, de gritos y muchos a golpes y cosas como esta. Y no debe ser así, porque nosotros somos los primeros en desarrollar en nuestros corazones el dominio propio, hermano, el dominio propio. ¿Para qué? Para poder traer y con base en la palabra del Señor una exhortación y corregir. Vemos al sacerdote, hermano, que está dolido, que está sufriendo en ese momento, pero no se quedó en un sufrimiento, no se quedó en el dolor simplemente. Vemos que el sacerdote toma también una decisión. El sacerdote Esdras tomó una decisión. Leemos una vez más el 3. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto y arranqué pelos de mi cabeza y de mi barba, dice, y me senté angustiado en extremo. No lo tomó, hermano, como así el pueblo falló. Bueno, yo no tengo nada que ver ahí, fue el pueblo. No tengo nada que ver, el pueblo fue el que cometió. Los levitas y eso que son los que adoran y eso es lo que no juzgó tampoco. Vemos una actitud que fue de dolor, de sufrimiento en sí por lo que estaba sucediendo. Ahora la pregunta es, ¿nosotros qué hacemos? Tal vez señalar, porque la Biblia nos enseña que primero debemos sacar la viga de nuestro ojo para luego estar allá esculcando la paja que tiene en el ojo nuestro hermano. La actitud que tomó el varón de Dios fue una actitud correcta, una actitud donde había dolor y sufrimiento y desde ya estaba pagando ese precio porque Dios trajera perdón, porque Dios trajera misericordia sobre este pueblo. Y nosotros a medida que vamos mirando nos vamos a dar cuenta cómo Dios obra de una manera poderosa por la intercesión de este varón, de este hombre, de este sacerdote, que es una intercesión correcta que hace. El versículo 4 dice, y se me juntaron todos los que temían la palabra de Dios, del Dios de Israel, a causa de la prevaricación de los del cautiverio. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Podemos ver algo, hermano. Ese remanente siempre. Muchos cometieron este pecado, cometieron este error. ¿Por qué? Porque fueron desobedientes y tomaron mujeres impías, mujeres que no iban a adorar al Dios de Israel. Pero que aunque Esdras tomó en su corazón ese dolor y lo expresó rasgando sus vestidos y todo, dice la palabra que se le juntaron muchos que temían a Jehová. El hombre no iba a estar solo. Muchas personas se acercaron, muchas personas que entienden y saben de qué se trata el vivir en la obediencia a la palabra. No se quedó solo, vinieron, lo rodearon, como quien dice, aquí nosotros estamos contigo y vamos a interceder juntos. La unidad del Espíritu, hermano. ¿Qué hacemos nosotros cuando vemos un hermano? De pronto lo dejamos solo y que él pase la prueba solo. Y no es así. Aquí vemos un gran ejemplo de que nosotros somos un cuerpo, hermano. Somos un cuerpo y el dedo no puede decirle a la oreja, no te necesito, ni la uña, ni lo más mínimo del cuerpo. Puede decir, no, allá ustedes no, somos un cuerpo, nos dolemos. Si usted se da en el dedo, hasta la oreja le duele, porque somos un cuerpo y el dolor va a estar ahí. Es lo mismo en esto. Vemos al siervo de Dios dolido, pero también con personas que temían a Dios.
porque siempre hay un pequeño remanente que está orando, que está intercediendo. Y ojalá cada uno de nosotros podamos hacer parte con entendimiento de esto. Porque sabe una cosa, en estos tiempos el amor de muchos se enfriará, hermano. El amor de muchos, dice, de muchos. Y que no seamos nosotros los que estemos ahí enfriados, sino que el fuego de Dios encienda nuestro corazón en la obediencia. Porque esto va más allá de que me guste o no me guste. Y muchas veces las personas llegan a esta excusa tan sencilla, tan fácil, tan pequeña, de hablar de gusto. De eso no se trata. Se trata de que la Biblia dice que el justo florecerá como la palmera. Donde Dios te puso, donde Dios te colocó, ahí tú vas a crecer, ahí tú te vas a levantar, ahí tú vas a vivir para Dios. Tengo un amigo músico también, y bueno, de Venezuela, estuvo con nosotros acá, compartió, estuvo sirviendo en la alabanza y todo, y me decía, no, yo me quiero ir para tal parte, y yo siempre le dije lo mismo, le dije, ¿tú estás seguro que es la voluntad de Dios? ¿Estás seguro que es lo que Dios tiene? No, porque yo es que quiero buscar mi futuro y no sé qué, y plata y cosas como esta. Y bueno, llegaba a mi corazón algo, ¿de qué nos vale ganar tanto? Es más, la palabra lo pone, ¿de qué le vale al hombre ganarse al mundo entero si pierde su alma por desobediencia? Yo le decía, hermano, tienes que prestar atención, aquí hay un lugar. ¿Y sabe qué es lo más maravilloso? Hay un lugar donde pueda servir a Dios. Yo resumo hoy en día, hermano, la vida del ser humano, la vida de aquel, bueno, no tanto del ser humano, de aquel que ha conocido al Señor y le ha recibido en esto, en congregarnos, en reunirnos. El salmista David lo dijo, me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Tal vez para alguno, hermano, es una carga o una incomodidad. Pero nosotros debemos desarrollar el amor tan grande a nuestro Dios porque, hermano, vamos a estar por siempre juntos adorándolo y ese va a ser nuestro futuro por la eternidad como cantamos. Nosotros no podemos vivir hoy en día una vida tan ligera, tan apartado. Y ayer compartía tanto, ¿por qué, hermano? Porque nosotros debemos estar en nuestro pensamiento siempre consciente, Él viene, Él vendrá. Él viene, y yo debo estar preparado. Esto no es un juego, esto es una realidad. Él vendrá y la situación se va a complicar tremendamente. Pero usted y yo debemos, como me dice muchas veces mi mamá, en la noche cuando llegues, reconcíliate con el Señor, pídele perdón, dile, Señor, muéstrame en qué te fallé hoy, tal vez en esto, en lo otro, mira, y pídele perdón. Y a mí me gusta eso. ¿Por qué? Porque es una mujer que tiene más edad y uno debe escuchar los ancianos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener entendimiento, hermano, de la palabra, para poder llegar y decirle, Señor, yo me arrepiento de esto y te pido perdón porque realmente lo necesito. Nunca vamos a estar solos. Vemos que al sacerdote Esdras se le acercan personas que temían a Dios a decirle, vamos a orar juntos y vamos a pagar ese precio, diciéndole, Señor, trae tu misericordia sobre tu pueblo porque te hemos fallado. Y se me juntaron todos los que temían la palabra de Dios de Israel a causa de la prevaricación de los del cautiverio. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Estuvo angustiado hasta la hora del sacrificio el sacerdote. Pero igual no se quedó ahí en el dolor. Bueno, ya tengo personas que vamos a interceder juntos. Vamos a pedir perdón, un arrepentimiento genuino para el pueblo, para todos los que cometieron esta situación. Sino que esperó, pero sigue diciendo la palabra. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová, mi Dios. ¿Y sabe qué me parece curioso realmente? Dice la palabra, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová, mi Dios. ¿Sabe una cosa? ¿Qué estaba haciendo? Estaba rindiéndose totalmente, diciendo, Señor, yo no puedo con esto. Si no eres tú, en tu misericordia, todopoderoso Dios, si no es tu intervención sobre tu pueblo, no va a haber solución. Nosotros vemos en esta parte de la palabra al sacerdote Esdras con una profunda preocupación y dolor ante la noticia de que el pueblo de Israel y mayormente los sacerdotes y levitas habían
traído matrimonio con mujeres paganas, lo cual estaba prohibido por la ley de Dios. Se los decía, Esdras rasga sus vestidos, lamentándose y llorando a Dios por el pecado del pueblo, reconociendo la gravedad de su pecado y la justicia de Dios. Aquí estamos viendo, como les decía al inicio, un error, obviamente una transgresión y un pecado. A él se le informa, se le dice lo que estaba sucediendo. Como les decía, líderes, levitas, cometiendo este pecado delante de Dios. ¿Por qué? Porque estas mujeres los iban a llevar a adorar a otros dioses y a hacer abominación delante de Dios. Vimos también la reacción, esa reacción del sacerdote, una aflicción profunda y dolor en sí por lo que estaba sucediendo. Pero vemos también el reconocimiento del pecado cometido. Mire, Esdras no busca excusa, sino que confiesa la gravedad del pecado del pueblo y su deseo de un verdadero arrepentimiento para hacer lo correcto. Vimos que el sacerdote, aunque no estaba metido también con ellos en ese error, vimos que él toma en sí, y no solo él, en Nehemías también lo vemos, cuando ora al Señor y le dice: Dios, el pueblo y yo hemos pecado. Nuestra actitud debe ser siempre, hermano, aunque usted tal vez no esté involucrado en el momento en lo que está pasando, pero usted carga ese dolor. Dice la Biblia que Jesús, el mayor ejemplo que tenemos, cargó todo nuestro pecado en la cruz del Calvario. Pero también la palabra nos dice que le quitó las llaves al enemigo. Y dice la palabra que venció la muerte y nos dio la victoria, y esa victoria se la cedió a su iglesia, nosotros que somos la iglesia. Cada día que pasa, hermano, ¿cómo es nuestra actitud? ¿Cómo es nuestra reverencia ante la presencia del Señor? Tal vez tenemos en poco doblar nuestras rodillas, tal vez tenemos en poco quebrantar nuestro corazón. ¿Cuándo ha sido la última vez, hermano, que usted ha derramado lágrimas postrado delante de Él? Porque créame, para muchas personas, me imagino que hasta ridículo lo verán, pero llegará el día, hermano, llegará el día en que tendremos que presentarnos delante de Él. Es necesario reconocerlo. Dios nos ha dado esa oportunidad de conocerlo, ha revelado el nombre de Jesús a cada uno de nosotros y nos ha dado esa oportunidad de poder postrarnos delante de Él, venir ante su presencia, hermano. Compartía de que debemos volver a la cruz, a morir al yo, a tener la razón, al ego, a la arrogancia, a que porque soy joven entonces, a morir a todo esto, hermano, para que sea Él el que se levante. Porque cuando morimos a esto vamos a tener aceptación de la palabra en nuestras vidas, vamos a tener vida, vamos a tener un despertar, vamos a tener una expectativa de lo que Dios es y de su propósito, como cantábamos. Creo en ti, Señor, creo en que tú harás algo. Y claro que sí, Dios tiene ese propósito, pero también depende que usted y yo digamos: Señor, aquí estoy para cumplir ese propósito. Aquí estoy dispuesto para ser levantado en tu fuego, en tu fervor. Y a veces, créame, hablando de esto, es preocupante la actitud que muchos tenemos frente a los servicios, a la iglesia, al venir a este lugar o a un lugar donde se congregan para adorar. Y parece que importar poco lo que está sucediendo. La Biblia nos enseña en la antigüedad, muchas veces, hermano, que había tanta reverencia en el pueblo que cuando abrían la palabra de Dios, los pergaminos, solo leyéndola, hermano, ya el pueblo estaba quebrantado, ya el pueblo estaba entendiendo que se trataba del Dios de Israel, el Dios todopoderoso. Y sabe una cosa, su misericordia se ha extendido a nosotros y nos ha dado esa oportunidad de vivir también y de ser templo del Espíritu Santo. Así que nuestra actitud debe ser siempre una actitud expectante, hermano. Estamos delante de Él adorando al que vive por siempre. No estamos delante de cualquiera. Es el Dios todopoderoso. Debemos tener esa conciencia todos los días de nuestra vida. Despertar nuestro espíritu. Así como Dios despertó el espíritu de Zorobabel, dice la palabra, para levantarse y hacer la obra en el templo. Si usted lee el libro de Esdras, se va a darse cuenta, hermano,
los exiliados, cuando Dios permite que sean libres y lleguen y digan, bueno, vamos a levantar el templo, y después se oponen y todo esto, pero vieron la gloria de Dios, vieron que Dios estaba con ellos, hermano, para levantarlos, para respaldarle. Pero viene y se levanta, como siempre, los errores, las situaciones, el pecado. Y vemos a este varón que se levanta a decir, Señor, aunque te hemos fallado, aquí estamos postrados delante de ti. Su reacción fue una reacción de aflicción y dolor, pero no se quedó en esto. También dobló sus rodillas, hermano, dobló sus rodillas para clamar a el Señor. El versículo 6 nos dice, y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy, para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestra iniquidad se ha multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado, y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados a manos de los reyes de las tierras, a espada, a cautiverio, a robo, a vergüenza, que cubre nuestro rostro como hoy día, dice el versículo 7. Él no está diciendo, el pueblo te ha fallado, pero yo soy tu sacerdote que estoy aquí firme y fiel, sino que él se incluye diciendo, el rey, las personas, los que adoran, los levitas, todos te hemos fallado. Me parece muy curioso porque Nehemías oró de igual forma, pidiendo misericordia para que Dios levantara y proveyera y pudieran ir y levantar los muros para que la ciudad fuera protegida. Algo que hizo este hombre, lo hizo, hermano, incluyéndose también, y nos enseña que nosotros debemos estar muy pendientes, y no decir preocupados como tal, pero sí pendientes de la iglesia, de nuestros hermanos. Y ni siquiera es por nosotros, es por obediencia a la palabra, porque se desarrolla el amor de Dios en nuestros corazones y haya ese deseo, hermano, de crecimiento, haya ese deseo de que el propósito de Dios se cumpla en medio de sus hijos. Seguimos leyendo el versículo 8 y dice, y ahora, por un breve momento, ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios, para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Yo le había hablado de ese remanente, le había hablado de ese grupo que está con temor de Dios en su corazón, dispuesto a entender y a orar, a clamar, a gemir, a interceder para que el cumplimiento de la promesa se dé. Y vemos al varón de Dios, al sacerdote, diciendo, Señor, tu misericordia es para siempre, está aquí conmigo, porque no estoy solo, tú me has rodeado de gente que teme a Dios y que quiere vivir en tu propósito y en tu ley. Un gran ejemplo, hermano, para que nosotros podamos también levantar el reconocimiento del pecado. Esdras no buscó excusa, le decía, sino que confiesa la gravedad del pecado y del pueblo y su deseo de un verdadero arrepentimiento, haciendo lo correcto delante de Dios. Lo que nosotros estamos viendo aquí, se lo voy a enumerar, hermano. Esta oración del sacerdote, una oración genuina, donde pide perdón y misericordia, se postra delante de Dios, confiesa la iniquidad del pueblo, reconoce la justicia divina de Dios, entendiendo que por la misericordia de Dios pueden regresar a sus tierras, pero ellos han desobedecido sus mandamientos. Vemos que el sacerdote hace lo que debe ser, lo que debe hacer un hijo de Dios en situaciones como esta. No quedarse simplemente en que vio lo que está pasando o reconocerlo como tal, sino dar una solución, dar una solución. Los pasos que él da son los correctos, hermano. Para un verdadero arrepentimiento se debe reconocer que se ha cometido un error. Pero si muchas veces nosotros cometemos los errores y no los reconocemos, estamos mal. Estamos mal, ¿por qué? Porque primero es reconocer que hemos fallado delante del Señor. Luego llegar ante su presencia postrados, pero también apartarnos del mal, pedir misericordia. No solo se lamenta, mire lo que hace un llamado a solucionar, instando al pueblo a tomar medidas correctas de su error,
y a regresar a la obediencia a Dios. Y vamos a mirar en el versículo 10 algo. Si usted lee en su casa todo el capítulo 9, y le invito a que lo lea, se va a dar cuenta que empieza a clamar. Desde ahí en adelante es una oración que él hace hasta el versículo 15. Ese versículo 15 del capítulo 9 dice: oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado, como en este día. Henos aquí delante de ti y en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Le leí el versículo 15 del capítulo 9. ¿Por qué? Porque este hombre está reconociendo, hermano, que cuando se cometen esos errores, pecados delante de Dios, no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Él reconoció, ¿por qué? Porque es que la Biblia nos dice que Dios le advirtió al pueblo no contaminarse. Le advirtió al pueblo que no iban a enredarse con mujeres, ni a tomar mujeres para sus hijos, porque ellos, se los dije al inicio, adoraban otros dioses e iba a haber abominación a Jehová. Y les decía que aunque él hizo todo lo correcto, se humilló delante de Dios, reconoció, se involucró, aún hubo dolor en sí, pagando ese precio, hermano, clamando al Señor, buscando el arrepentimiento, también buscó la solución. Y la solución, ¿cuál fue? Instar al pueblo a tomar medidas y a corregir su error y regresar a la obediencia a Dios. Porque así obviamente que iban a perder en todo momento las guerras, iban a perder en cualquier enfrentamiento que tuviera con otros pueblos, porque la mano de Dios se iba a alejar de ellos. Pero si nosotros miramos, vamos al capítulo 10, ahí adelante, dice la palabra: mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Mire, hermano, cuando la presencia de Dios está en la vida de una persona que vive ahí en arrepentimiento, buscando el rostro de Dios, va a haber ese contagio en los demás. Hay un dicho que dice, porque me gustan bastante los dichos: mira con quién anda y te diré quién eres. Vemos a este hombre humillado, pero estaba tanto la gloria de Dios ahí, en ese quebrantamiento que tuvo, en ese arrepentimiento genuino y sincero, que muchos llegaron. Él, haciendo confesión, llorando y postrado delante de la casa de Dios, dice: se juntó a él una muy grande multitud, muchos de Israel, hombres y mujeres y niños, y lloraban el pueblo amargamente. El versículo 2: entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de las tierras, más a pesar de esto aún hay esperanza para Israel. No solo el sacerdote Esdras reconoció la situación, sino que se levantaron líderes del pueblo, humillados, postrados delante de Dios, reconociendo que el pueblo había fallado. ¿Por qué? Porque todo iba hacia que el pueblo pidiera perdón, pero tomara decisión. ¿Cuál era la decisión? Expulsar a esas mujeres. Y se va a escuchar un poco injusto esto. ¿Cómo así? ¿Qué culpa tuvieron ellos? Pero hermano, la ley de Moisés, así era. Tenían que expulsar las mujeres y niños y todo, porque ellos no debieron cometer este error, no debieron tomarlas como esposas. Y si usted lee el capítulo 10, hermano, va a encontrar que precisamente eso hicieron. Versículo 3: ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Levántate, porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon tu mano a la obra. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel que harían conforme a esto, y ellos juraron. ¿Cuál fue el juramento que hicieron?
que ellos iban a expulsar de sus casas a estas mujeres que pertenecían a estos pueblos paganos y aún a sus hijos también. Tenían que hacerlo, hermano, porque ellos habían cometido este error, porque ellos habían cometido pecado delante de Dios. ¿Y qué culpa? Tenían que hacerlo. Y como les decía, se oye bastante como fuerte, pero era la única manera de que ellos pudieran reconciliarse con Dios. El versículo 6: se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios y se fue a la cámara de Jonatán, hijo de Eliasib. E ido allá, no comió pan ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. Aún así, en ese versículo 6, miramos que él se aparta, el sacerdote se aparta a ayunar, no comió ni bebió, porque todavía tenía en su corazón esa tristeza y ese dolor por el error que se había cometido. Había una constante en él, hermano. Estoy seguro que se levantaría cuando pudiera ver la gracia y la misericordia de Dios y el perdón de Dios sobre el pueblo. Cada uno de nosotros no debemos tomar las cosas a la ligera. Debemos entender que a lo que Dios le agrada, hermano, eso es lo que debe agradarnos a nosotros. Y se lo decía hace un rato, volver a la cruz, porque cuando volvemos a la cruz nos damos cuenta que ahí vamos a crucificar nuestra carne, el orgullo, el ego y todo lo que nosotros muchas veces tenemos en nuestro corazón. El verdadero arrepentimiento viene, hermano, cuando usted se quebranta su corazón delante de Dios y reconoce con dolor que ha fallado delante de Él. Ese verdadero arrepentimiento genuino, el que debemos tener todos los días de nuestra vida y levantarnos con esa disposición de buscar en Él, esa esperanza de vida. El versículo 10 dice: y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo: vosotros habéis pecado por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Ahora pues, dad gloria a Jehová, Dios de vuestros padres, y haced su voluntad, y apartaos de los pueblos, de las tierras y de las mujeres extranjeras. Y respondió toda la asamblea y dijeron a él en alta voz: así se haga conforme a tu palabra. Versículo 13: pero el pueblo es mucho y el tiempo lluvioso, y no podemos estar en la calle, ni la obra es de un día ni de dos, porque somos muchos los que hemos pecado en esto. Sean nuestros príncipes los que se queden en lugar de toda la congregación, y todos aquellos que en nuestras ciudades hayan tomado mujeres extranjeras vengan en tiempos determinados, y con ellos los ancianos de cada ciudad y los jueces de ellas, hasta que apartemos de nosotros el ardor de la ira de nuestro Dios sobre esto. El pueblo buscó esa solución y lo hicieron. No solo fue una promesa. ¿Cuántas veces nosotros, muchas veces prometemos y no cumplimos? Señor, sí, hazlo, porque dame este trabajo, porque yo voy a diezmar, voy a obedecer. Señor, sana a mi hijo, que tú lo sanas y cree, yo me levantaré, Señor, yo te serviré, yo te seguiré. ¿Cuántas veces hacemos tantas promesas y no las cumplimos, hermano? Nosotros a esto debemos prestar atención. Vemos aquí que el pueblo promete dar una solución y lo cumple y lo hacen. Y nos dice que habían días lluviosos, que eran muchos y no podían expulsarlos a todos de un solo momento. Pero usted sigue leyendo todo el capítulo y se dará cuenta que el pueblo lo hace a medida, por grupos, pero se liberan de ese pecado. Y hay hasta una lista de todos en ese capítulo. Pero hay una solución cuando usted y yo decidimos en nuestro corazón volver a Dios, mirar al cielo. Cuando nosotros decidimos en Dios, por Él y para Él vivir. Y para Él vivir. Él tiene ese propósito grande con todas las familias, hermano. Aún las familias aquí representadas. Pero ¿sabe una cosa? Debemos dar en nuestro corazón el primer lugar a Él. Debemos dar en nuestro corazón siempre el primer lugar a Él. Mire, hermano, a veces va a haber llantos, hermano. Va a haber dolor. Y lo vemos aquí en Esdras.
Pero ¿sabe una cosa? Eso no importa con tal de que Él se agrade. Eso no importa con tal de que Dios se agrade, hermano. Nos dolió, pero bueno, es porque vamos a ser formados. ¿Y qué de pagar ese precio? ¿Qué de pagar el precio en el propósito? Muchos hombres de Dios pagaron un precio y fue con muerte en la familia, en los hijos. Y no significa que Dios sea injusto, no. Pero pagamos un precio de rodillas, clamando, buscándole. Porque no vamos a encajar en este mundo, no vamos a encajar en lo que el mundo ofrece. Siempre Dios va a pedir que seamos diferentes. Si hemos nacido de nuevo, si ha habido en nosotros ese deseo de servirle, de amarle, hermano, no va a ser fácil. Pero dice la palabra que Él está a nuestro lado. ¿Cuál poderoso gigante para ayudarnos, para levantarnos, para bendecirnos? Pero hay que seguir adelante, hermano. Hay que permanecer en Él constantemente. Hay que caminar con Él en todo tiempo para que nosotros estemos. Si nosotros estamos velando, si nosotros estamos meditando, si estamos pendientes, entonces no vamos a dar lugar al diablo, como dice la palabra. No deis lugar al diablo. Tal vez porque debo encajar con mis compañeros, ir con ellos y tomarme una o dos o tres o cuatro, etcétera. Tal vez para encajar con mis compañeros, entonces estoy ahí escuchando las barbaridades que hablan. Y ahí les decía a la iglesia en el centro, las malas conversaciones, hermano, corrompen las buenas costumbres. Usted tiene una identidad, usted es del reino de los cielos. Y no significa que entonces lo van a ver como un marciano, no, somos iguales a todos, pero tenemos un principio en nuestro corazón. Tememos y creemos que hay un Dios grande y poderoso. Tenemos una palabra que nos da esa vida, nos da ese aliento y esa fuerza que necesitamos. No debemos ser muchas veces tan delicados en las cosas. Muchas veces podemos dejar pasar ofensas y cosas como esta. ¿Para qué? Para que no tengamos que ir, cometer el error y después corra, porque la culpa está en mí. Me voy a sentir culpable por lo que hice. Pero si somos sabios, hermano, como dice la palabra, entonces vamos a tener cuidado, a pensar antes de y dejar pasar muchas veces. De hecho, hasta la ofensa. A mí me da risa porque le compartí a los hermanos algo que me sucedió y se lo voy a decir. Estaba trabajando en una empresa y a alguien no le gustó porque sacaron unos pedidos y eso, eran 11, me acuerdo yo. Y yo le decía a los hermanos y les compartía esto, ¿por qué? Porque bueno, gracias a Dios se logró en ese momento. Se enojó y al final, bueno, me dijo que negro, que no sé qué, y yo miré hacia atrás y me dio un puño. Sí, pum, me dio un puño. Y a mí, ya obviamente conocía del Señor, ya estaba casado y todo. Pero sabe una cosa, hermano, si uno deja pasar muchas veces esta clase de cosas, uno no va a caer en el juego del diablo. Después no va a estar la culpa en usted y correr y Señor y mira lo que hice. Porque le decía a la iglesia, nadie gana. Y los hermanos se reían porque yo le decía, pues ni fuerza tenía porque ni me tumbó, me dio el golpe y ya. Pero sabe una cosa, hermano, si nosotros actuamos en la sabiduría de la palabra de Dios, en nuestra vida cotidiana, nos vamos a librar de muchas cosas. En situaciones como esta, en situaciones que nos llevan a cometer fallas y pecado delante de Dios por peleas, porque me ofendieron, etcétera, etcétera. Estaba mirando anoche una noticia donde 3 jóvenes atacaron a alguien, cuchillos y todo esto, y creo que lo mataron por allá en Chía. Y yo decía, Dios mío, la ofensa, esa situación hasta dónde lleva a una persona. Y eran 3, así lo cogieron, el muchacho cayó y se trataba de tapar con la chaqueta, pero no, ahí mostraban cuando le daban y eso. Y lo asesinaron. ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién comenzó la pelea? Nadie, hermano. Ellos los tomaron, ahorita los tienen y creo que no deben llevarlos a la cárcel porque cometieron asesinato. ¿Hasta dónde las situaciones llevan a las personas? Por la ira, por la ofensa. Y si nosotros, se los decía, somos sabios,
Para llegar al arrepentimiento sincero es porque hemos cometido el error, hemos cometido pecado delante de Dios. Pues caminar en la palabra, caminar en el amor de Dios. Y no significa que no vamos en algún momento a fallar, claro que lo haremos. Pero le decía al inicio, abogados tenemos para con Dios, para con el Padre, a Jesucristo. Así que prestemos nosotros mucha atención, levantemos todos los días nuestra vida a Él, hermano. Porque Dios es santo, dice la palabra, su pueblo debe ser santo. Debemos obedecer, porque la desobediencia trae consecuencias. Y lo estamos viendo aquí en el libro de Esdras. La intercesión es necesaria en la vida. Esdras intercede pidiendo el perdón a Dios por el pueblo. Y debe haber en cada uno arrepentimiento. Ese arrepentimiento genuino, volver a Dios en obediencia a su palabra. Y reconocer también que Dios tiene misericordia de sus hijos. En un verdadero arrepentimiento trae Dios el perdón a sus hijos. Cuando damos la vuelta, cuando decidimos en nuestro corazón decir, Señor, no quiero fallarte en esto, dar la vuelta, mirar hacia el otro lado, hermano, no dando lugar al enemigo. El verdadero arrepentimiento nos lleva a esto, a buscar la santidad, a buscar la entrega, a ser apasionados por el Señor, a vivir para Él, a vivir en disposición a su palabra. Usted, como padre o como madre, entendiendo, hermano, que sus hijos deben levantarse en el temor de Dios, llevarlos en el camino. Veo que tienen niños hoy en este lugar y gloria a Dios, traerlos, hermano, que amen la obra del Señor, porque es la salvación de sus almas. La Biblia dice, instruye al niño en su camino, instrúyelo desde niño en su camino. Cuando fuere viejo no se apartará. Los niños desde ya deben entender y aprender a amar a Dios sobre todas las cosas. Y nosotros como padres dar ese ejemplo, aún que nos vean arrodillados pidiendo perdón, que nos vean diciéndole, Dios mío, perdóname porque te he fallado. ¿Por qué? Porque ellos también se levantarán con un corazón quebrantado diciéndole, Señor, aquí está mi vida. Y créame que nosotros los padres vamos a evitar dolores de cabeza con el tiempo, porque tendremos hijos que están ahí por lo menos caminando en la obra, sirviéndole al Señor. Es así, hermano, créame, es así, porque la palabra del Señor nos enseña. Si no queremos tener después el dolor, el llanto, el sufrimiento, entonces hagamos lo que está a nuestro alcance, intercediendo, orando por ellos, levantándolos también para que crezcan. ¿Por qué? Porque siempre va a ser así, la familia va a ser así, la congregación va a ser así, la iglesia, siempre, hermano. La mano del Señor en medio de nosotros para levantarnos, porque Él es el centro y su poder es el que nos levanta, su poder es el que nos da la capacidad de llegar arrepentidos delante de Él, un arrepentimiento genuino como lo vivió este hombre, al punto de que impactó a tanta gente que se le acercaron, lo rodearon y dijeron, aquí estamos, vamos a dar solución a esto. Así que cada uno de nosotros debemos estar atentos. Estar atentos. ¿Atentos a qué? Atentos a la enseñanza, atentos a la palabra. Ir a la palabra, hermano. Creer en la palabra, vivir por la palabra de Dios. En estos postreros días, donde el amor de muchos se enfriará, dice la palabra, la Biblia también nos da promesas de que Él derramará de su gracia, derramará de su espíritu. Que usted y yo seamos esos candidatos, hermano, para que cuando dice la Biblia y derramaré mi espíritu sobre toda carne, usted y yo podamos estar ahí, Señor, llena mi vida con tu presencia, llena mi vida con tu poder. Porque hay un tremendo problema hoy en día que uno mira, y se lo decía, un poquito se lo toqué al inicio, la expectativa de muchos es como voy a la iglesia, estoy en el servicio, escucho un rato y ya. Y la palabra de Dios se trata de hacer, hermano, de vivirlo, de ser nosotros el mensaje de Jesús. Sí, hay un temperamento, hay un carácter, hay una manera. Es que yo soy así, muchos dicen, yo soy así. Esto no se trata de ser así o no ser así. Usted y yo seamos como Cristo,
Y ahí sí, se cree. Porque es así. Él es nuestro modelo y nosotros debemos llegar a la estatura, a la medida de la plenitud de Cristo, dice la palabra, porque cuando Dios el Padre nos mire a través de su Hijo. Así que no es que yo soy así, o mi carácter es así, o mi temperamento es así, o es que yo respondo así, y muchas veces pasa, pero usted y yo debemos buscar lo contrario, lo que doblega eso, la cruz del Calvario, lo que doblega eso, el yo, el que yo lo soy, yo digo, yo tengo la razón. Y nos libraremos de tantos dolores y de tantas situaciones, hermano, que son difíciles para nosotros. Lo que no nos ayuda, pues lo dejamos a un lado. Lo que no es de bendición. De hecho, amistades, si no son de bendición, pues yo trato de ser sabio en esto y decirle, Señor, yo mejor me aparto. Pero nuestro corazón siempre debe estar dispuesto, hermano. Nuestra mente debe estar dispuesta. Lo que somos para Él. Hay muchos que sienten todavía culpa en sí. Hermano, acabamos de leerlo. Un verdadero arrepentimiento es cuando llego, Señor, mira lo que he vivido, mira lo que hice. Ahora lo que sembré, ahora estoy recogiéndolo. Pero tu misericordia no se ha acabado y tu gracia sigue sobre nuestras vidas. Aquellos que tienen de pronto culpa, hermano, por cómo están viviendo sus hijos hoy en día, por las situaciones a comienzo. Hermano, mientras haya vida y esperanza, mientras haya vida y esperanza, y si nosotros no doblegamos la cerviz, créame que las circunstancias de la vida van a hacer que esto suceda. Y no es bueno esperar a tanto. No es bueno esperar a tanto. Hay personas que tal vez no les llama la atención, no les gusta, no les agrada, no se animan. Pero llega una enfermedad terrible a la familia, a alguno, papá, mamá e hijos o algo, y ahí sí gritamos y corremos. No esperar hasta tanto, sino decirle, Señor, desde ya toma mi vida porque yo quiero vivir para ti, quiero andar en tu camino, quiero obedecer tu palabra, en el propósito que Él tiene, con una vida, hermano, de arrepentimiento genuino, de arrepentimiento sincero, todos los días en lo que nosotros vivimos. La palabra de Dios nos enseña esto. ¿Y qué debemos hacer, hermano? Ponerlo por obra. Esto no se trata de la manera, lo que somos o lo que tenemos. Nada de esto. Se trata de que la gracia de Dios cubra nuestras vidas, hermano. Y en su misericordia podamos llegar delante de Él con corazones humillados a exaltarle, a adorarle, a bendecirle. Yo le invito a que se ponga de pie en esta mañana. Póngase sobre sus pies, hermano, y vamos a orar y vamos a poner delante de nuestro Dios nuestras vidas, pero no solo nuestras vidas, también nuestras familias. Y le invito a que usted abra su boca en esta mañana y pueda levantar delante del Señor, hermano, sinceridad. Y decirle, Señor, necesitamos de tu presencia, Dios. Realmente necesitamos de ti. Te damos gracias en esta hora, Espíritu Santo de Dios, por tu presencia. Te damos gracias, Señor, en este momento, Rey de los cielos, porque extiendes tu mano sobre cada uno de nosotros. Extiendes tu mano para levantarnos, extiendes tu mano para perdonarnos, Señor. En esta hora, Dios de los cielos, no podemos mentirte. Tú conoces la situación, conoces nuestro corazón, nuestros pensamientos, conoces nuestras vidas, Señor. Y en este momento, Dios de los cielos, solo nos presentamos delante de ti, Señor, para decirte: necesitamos tu perdón, porque te hemos fallado, porque hemos cometido errores, pecado delante de ti, Señor, porque hemos alejado la presencia de tu Espíritu en nuestra vida. Te pedimos perdón porque hemos contristado al Espíritu Santo, Señor. Pero en esta hora, Dios, nos rendimos delante de ti para decirte: toma el control total de nuestro ser y quita de nuestro corazón lo que no te agrada, Señor. Que sea la presencia de tu Espíritu en cada familia, Señor, aquí representada, que el poder de tu presencia esté, que el Espíritu Santo, Señor, toque cada vida, cada corazón.
que tú trates en el secreto con cada uno, Señor, de nosotros. Que tú levantes nuestras vidas, Señor, a ser sinceros. Que levantes nuestros corazones, Padre mío, a tener, oh Dios, disposición en nuestro ser. Que haya en nuestro corazón un anhelo por obedecer, por agradarte, Señor, por vivir para ti. Que haya en nuestro corazón el anhelo, Señor, de estar en obediencia a tu palabra. Que no seamos nosotros, Señor, la causa de que el propósito tuyo no se cumpla y un día nos pidas cuenta, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias porque tú estás aquí con nosotros y te pedimos que tomes el control de las vidas. Que tu palabra nos exhorte, Señor. Que tu palabra, Dios de los cielos, nos levante y llene nuestro corazón con el fuego de tu presencia. Que haya un verdadero arrepentimiento en nosotros para seguir adelante cumpliendo tu propósito. Es cumplir tu propósito, Rey de los cielos, en el nombre de Jesús. Para que las almas, Señor, puedan llegar a ti, venir a ti. Para que les sea revelado el nombre de Jesús. Conforme tu propósito, oramos en esta hora, Padre mío. Que en las decisiones que tomamos tu presencia esté. Que en las decisiones que tomamos, Señor, tú estés obrando en tu perfecta voluntad. Toma cada familia hoy, Señor, de nuestros hermanos. Tú conoces qué peticiones, qué necesidades tienen. Y oramos juntos al Padre en Cristo Jesús. Y oramos cielos abiertos en este lugar. Y oramos, Señor, que haya en nosotros continuamente un deseo de perseverancia. Continuamente un deseo de caminar contigo, Señor, en la obra, oh Dios de los cielos. Oramos que haya perseverancia, porque solo el que persevera hasta el fin será salvo, dice tu palabra. Oramos por tu iglesia, por tu pueblo, Señor, para que tomes el control. Habla a cada corazón, Espíritu Santo. Habla a cada mente, Señor. Inquiétanos, Dios, para estar en ti, para estar en tu palabra, Señor. Gracias te damos porque tú estás aquí con nosotros. Gracias porque tu Espíritu, Señor, trae aliento, trae fortaleza. En el nombre de Jesús te glorificamos, Señor, y te damos gracias porque tu palabra es poderosa, es eficaz, la que nos da la fortaleza para seguir adelante, para que nunca menospreciemos tu presencia, tu palabra, sino que corramos hacia ti. Corramos hacia ti, humillados, Señor, ante tu presencia, humillados ante tu gracia, Señor. Te bendecimos, te damos el honor porque tú nos alimentas, porque tú nos provees conforme a tus riquezas en gloria, Señor. Gracias te damos en esta hora, Señor, por bendecirnos, por estar con nosotros, por levantarnos, por restaurar nuestras vidas, por perdonarnos. Tu presencia está en este lugar. Tu presencia está en este lugar porque tu palabra dice que tú estás en medio de una congregación. Cuando se reúne en tu nombre, Señor, tú estás aquí, oh Dios. Yo te pido por cada mujer que está en este lugar, para que podamos entender que tu presencia en nosotros es una decisión. Cuando anhelamos, cuando hay expectativa de tu gracia y de tu amor. Cuando te decimos, Señor, aquí estoy delante de ti. Te ofrezco todo lo que soy, Señor. Porque esto no se trata de que sienta calor, sienta frío, que sienta algo. No, es que tú estás que andamos por fe, porque andamos creyendo en la promesa. En el nombre de Jesús de Nazaret. Oramos dándote gracias por nuestros nombres escritos en el libro de la vida, mi Señor. Tuya es la gloria y tuya es la honra. Tuya es la alabanza porque eres merecedor de ella. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos. Si hay confusión en la mente, te pedimos que tú traigas, Señor, esa claridad por tu palabra en el nombre de Jesús. Si hay situaciones en la familia, si hay rebeldía en los hijos, oramos, Señor, tu intervención en el nombre de Jesús.
Oramos tu intervención, un espíritu de clamor, de búsqueda, de quebrantamiento delante de ti. Es lo que oramos por tu iglesia. Bendice nuestros pastores y llénalos de tu gloria cada día más y más, y de la unción de tu presencia también, de revelación, Señor, como está escrito en tu palabra. Te damos gracias porque eres bueno, Señor, y merecedor de la gloria, de la honra, porque los cielos cuentan tu gloria y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Te damos gracias por tu amor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.